Hola amigos, hoy quería hablarles de la domesticación de los caballos. La domesticación de los caballos cambió el curso de la historia de la humanidad, pero los científicos intentaron durante años averiguar cuándo y dónde ocurrió este acontecimiento crucial. Ahora un nuevo estudio, basado en análisis de ADN, sugiere que los caballos fueron domesticados por primera vez hace unos 4.200 años en las estepas de la región del Mar Negro, parte de la actual Rusia, antes de extenderse por Asia y Europa en los siglos siguientes. Fue increíblemente difícil encontrar cuándo y dónde ocurrió la domesticación de los caballos, porque es un cambio menos evidente que el observado en animales como el ganado doméstico, que experimentó un cambio, por ejemplo, de tamaño. En su lugar, los investigadores tuvieron que trabajar a partir de pruebas indirectas, como daños en los dientes, que sugerían el uso de bridas o incluso el simbolismo del caballo en las distintas culturas, dijo el autor principal del estudio y paleogenetista Ludovic Orlando, director de investigaciones en el Centro Nacional Francés. Rastrear la actividad humana en el registro arqueológico es una tarea difícil, y más todavía cuando se trata de reconstruir las antiguas relaciones con los caballos, de los que a menudo únicamente disponemos de fragmentos, como huesos de caballo, para su estudio, dijo el coautor del estudio William Taylor. El equipo recogió y secuenció los genomas de restos de 273 caballos antiguos encontrados en Europa y Asia y los comparó con el ADN de los caballos modernos para determinar su origen. Este estudio fue publicado en la revista Nature. Las investigaciones anteriores sugerían que el origen de la domesticación de los caballos se encontraba en Botay, en lo que hoy es el norte de Kazajstán, en Asia Central, porque proporcionaba las pruebas arqueológicas más antiguas de estos animales. Sin embargo, el ADN contó una historia diferente. Los caballos de Botay, que vivieron hace 5.500 años, no pudieron ser rastreados hasta los caballos domésticos modernos. Otros posibles lugares de origen eran en Anatolia, en Siberia y en la península ibérica, pero tampoco dieron resultado. Orlando y su equipo sabían que el periodo comprendido entre 4.000 y 6.000 años era una ventana crítica para comprender cuándo había ocurrido esta domesticación, pero nunca se había podido encontrar una prueba irrefutable. Los investigadores ampliaron la búsqueda para obtener un panorama más completo, estudiando el ADN de caballos antiguos que vivieron entre 50.000 y 200 años antes de Cristo. Cuando compararon este ADN con el de caballos domésticos modernos, el equipo pudo determinar el momento y el lugar. La domesticación de los caballos supuso un auténtico giro en la historia de la humanidad y provocó transformaciones sociales increíbles, generalizadas y duraderas en todo el mundo antiguo. Los caballos eran 10 veces más rápidos que muchos de los sistemas de transporte en Eurasia prehistórica, lo que permitió a la gente viajar, comunicarse, comerciar y hacer incursiones a través de distancias que antes habrían sido impensables. Según los investigadores, Eurasia albergaba poblaciones de caballos genéticamente distintas, pero entre el año 2000 y 2200 a.C. se produjo un cambio radical. Apareció una población de caballos de genética dominante en la estepa póntico-caspiana del Cáucaso Norte, al este del río Dnieper, dentro de las cuencas del Don y del Volga. Esta zona forma parte ahora de Rusia. Esta población de caballos se extendió y sustituyó a los grupos de caballos salvajes que vagaban por Eurasia en cuestión de siglos. Lo que muestran nuestros datos es que hace 4.600 a 4.200 años, los pastores situados en la región del Don y el Volga encontraron una forma de aumentar el grupo reproductivo local de caballos. Esto significa que podían reproducir más y más caballos de este tipo generación tras generación. También seleccionaron caballos con rasgos específicos. En el ADN de los caballos había indicios de domesticación como genes asociados a un comportamiento dócil, resistencia, capacidad de recuperación ante el estrés y una columna vertebral más fuerte para soportar más peso. Todos ellos están relacionados
con la equitación en los animales modernos. La equitación, así como la invención de los carros de guerra con ruedas de radios, probablemente permitieron que estos caballos sustituyeran a otras poblaciones en un plazo de unos 500 años y cambiaron para siempre la movilidad humana y la forma de pelear. La razón por la cual nos interesan tanto los caballos es que probablemente puedan considerarse como uno de los animales que más ha influido en la historia de la humanidad. Esta estrecha relación que hemos desarrollado con este animal duró hasta principios del siglo XX, época en que el motor quedó a cargo del transporte. En el Mediterráneo, en la Mesopotamia, los carros tirados por caballos se extendieron probablemente a través del comercio y la conquista militar, porque los caballos eran muy importantes como animales de transporte. En lugares como Asia Central y Oriental, los caballos también cumplían una valiosa función como ganado y viajaban con los pastores que migraban. Según los entornos en los que vivían, la domesticación de los caballos convirtió las estepas y las praderas del mundo en centros culturales, núcleos de población y centros de poder político. En casi todos los lugares donde se introdujeron, desde las estepas de Asia hasta las grandes llanuras o las pampas de América, reconfiguraron las sociedades humanas casi inmediatamente. Orlando y su equipo usaron técnicas innovadoras de ADN para diferenciar esta población de caballos primitivos de otras tantas. Los investigadores quieren llegar a comprender la totalidad de cómo se domesticaron los caballos, algo en lo que se están centrando a través del proyecto Pegasus. Esto también podría ayudarlos a saber cómo se introdujeron los caballos domésticos en América del Norte y del Sur. Aunque ahora sabemos dónde surgieron los caballos domésticos, todo el proceso de la expansión por el mundo y su historia de cría en los cientos de tipos diferentes que conocemos hoy en día sigue siendo controvertido. Además, el caballo era igualmente el animal de los agricultores, de los guerreros y de los reyes. Se encontraba en contextos rurales y urbanos por igual, y en entornos extremadamente diversos, desde la cordillera siberiana más fría hasta las montañas de Nepal. Queremos rastrear cómo estos distintos contextos remodelaron la biología del caballo. También quería contarles que los equidos se extinguieron en el hemisferio occidental al final de la última glaciación. Una pregunta frecuente es ¿por qué? Y cómo los caballos se salvaron de este final en el continente euroasiático. Hay una hipótesis que afirma que la domesticación del caballo terminó salvándolos. Las condiciones ambientales para la supervivencia equina fueron algo más favorables en Eurasia que en las Américas, pero las mismas condiciones que llevaron a la extinción del mamut afectaron a los caballos. Por lo tanto, después del 8000 a.C., la fecha aproximada de su extinción en el continente americano, los seres humanos en Eurasia podrían haber empezado a tener caballos como ganado para la alimentación y al tenerlos cautivos pudieron haber ayudado a preservar la especie. El impacto más claro de los caballos en la Guerra Antigua fue tirando de carros, introducidos hacia el año 2000 a.C. Los caballos de la Edad de Bronce eran relativamente pequeños en comparación con los estándares modernos, lo que llevó a algunos teóricos a creer que los caballos antiguos eran demasiado pequeños para ser montados, por lo que tendrían que haber sido utilizados únicamente para tirar de carros. Por ejemplo, Heródoto justamente dice que los pueblos que vivían en la estepa, donde se criaban caballos, estos eran demasiado pequeños para montarlos, pero que eran muy eficientes a la hora de tirar de un carro. Sin embargo, los caballos se mantuvieron generalmente más pequeños que los equinos modernos hasta bien entrada la Edad Media, época en la cual también, se montaban. En la Edad de Hierro, en la Mesopotamia, fue la primera vez que se usó el caballo como arma de guerra. Por ejemplo, los arqueros montaban a caballo. Estos eran jinetes nómades como los partos. Con el tiempo, el carro se fue dejando de usar. En la época de la Edad de Hierro, los caballos pequeños tenían entre 1,2 a 1,4 metros medidos en la cruz. Esto significa que eran más bajos que la media de los caballos de silla actuales, que fluctúan entre 1,50 m y 1,80 m. Sin embargo, los caballos de poca alzada fueron usados con éxito
como caballería ligera durante muchos siglos. Por ejemplo, los ponis, que miden 1,30 m y que se creen descendientes de los caballos de la caballería romana, eran capaces de llevar cómodamente a adultos, aunque con una distancia al suelo bastante limitada. Desde que se domesticó, el caballo se utilizó para distintos fines: gastronómico, medio de transporte, asociado a connotaciones simbólicas en el ámbito religioso y en el mundo funerario. Se utilizó y todavía hoy en día se usa como un animal de prestigio, y hasta el siglo XX fue un elemento decisivo en los conflictos bélicos. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre este nuevo estudio sobre cuándo y dónde ocurrió la domesticación de los caballos. Un fuerte abrazo y nos volvemos a encontrar muy pronto.